Existen dos clases de goleadas, las históricas y las masacres imposibles de olvidar. Por lo general, son equipos pequeños los que de vez en cuando se comen 6, 7 o más goles. Pero a veces a los grandes también los hacen pomada. Han pasado 7 años y se siente como si hubiera sido ayer. Si te lo hubiera dicho antes del partido, no te lo ibas a creer. Así que siéntense todos, por favor, para que les cuente. Copa América, año 2016, Levi's Stadium en Santa Clara, California. La selección mexicana de Juan Carlos Osorio llega a cuartos de final con un récord impecable. 22 partidos sin perder, un año invicto. Luego de haber arrastrado el prestigio ganado en Sudamérica con selecciones alternativas en las Copas América 2011 y 2015, México, ahora sí con su equipo de gala y para efectos prácticos, jugando en casa, volvía a sentirse élite continental, sobre todo tras el debut espectacular victoria 3-1 sobre Uruguay. Alcanzó 11 victorias seguidas, 9 de ellas sin recibir gol. Y entonces tocó Chile. Literal. El primer tiempo acabó 2-0. Estaba haciendo un baile y acabó en masacre. La selección mexicana se lanzó en el segundo tiempo al abismo y con 4 goles de Edu Vargas, 2 de Edson Puch y el otro de Alexis Sánchez. ¡Qué actuación de Alexis Sánchez y de Arturo Vidal! Podría decirse que jugaron el mejor partido de sus carreras esa noche si tan solo hubieran tenido rival enfrente. En fin, mírenlos bien. Estos son los 14 jugadores mexicanos que fueron sodomizados. Ochoa, Araujo, Herrera, Moreno, Chicharito, Dueñas, Aguilar, Guardado, Tecatito, Layún y Lozano. Reyes, Jiménez y Gullit lo empeoraron aún más en el segundo tiempo. Fue la segunda mayor goleada en contra de México, solo superada por un 8-0 ante Inglaterra en Wembley, un partido amistoso celebrado en 1961. 3 es debatible, 4 ya es formalmente una goleada, 5 goles una paliza, 6 un escándalo propio del tenis, 7 ya es humillación, 8 una carnicería, 9 goles ya no tiene nombre, pero 10, eso ya va más allá de la imaginación, a menos que seas San Marino y hasta quedes contento porque te salió barato. O sea, que no se desuscriban todos los fanáticos de Oriente Petrolero a los que amo con pasión, pero si su equipo pierde 10-1 en casa contra Fluminense en la Copa Sudamericana, es la nota curiosa del día alrededor del mundo y de ahí no pasa. Pero si un club de 2 pisos con la historia y tradición del Feyenoord se come 10 pepinos, eso no deja indiferente a nadie y se convierte por los siglos de los siglos en un resultado de cabecera. Ocurrió en un día de octubre como hoy, pero de no podía ser otro año, 2010. Lo peor de todo es que en el PSV Eindhoven no jugaba ningún fuera de serie. Miren la alineación. A lo mejor Ibrahima Felay, el más destacado, que en esa época jugaba en media cancha, ni siquiera adelante. El Maza Rodríguez entró de cambio. Irónicamente, en el Feyenoord sí encontramos uno que otro jugador que acabó en la superélite, como el central Stefan de Vrij o el mediocampista Gini Wijnaldum. El caso es que al minuto 34 el Feyenoord se quedó con uno menos y eso fue suficiente para que lo destriparan sin piedad 10-0. El PSV, sin embargo, solamente sumó 3 puntos y al final no fue campeón, ni siquiera subcampeón. El Feyenoord acabó esa histórica temporada en el puesto número 10, para hacerlo aún más romántico. Viaja conmigo a la Copa América, a la Eurocopa o al Real Madrid Barcelona. Tú escoges. Entra a mi cuenta de Instagram y hazte miembro de este canal. Más información aquí abajo en la descripción de este video.
El marcador menos despiadado de este ranking, de antemano les digo, es Alemania 1, Inglaterra 5, acontecido en la eliminatoria rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002. Lo que hay que entender es que hoy en día Alemania anda a un nivel que puede perder 6-0 contra España en Nations League y no hay nadie que levante una ceja. Pero en aquel momento fue un shock ver a la selección alemana caer así, en la que además era una fiesta, la despedida del Estadio Olímpico de Múnich, donde no jugaría más. Inglaterra aniquiló con 3 goles de Michael Owen a la Mannschaft y se metió al Mundial, mientras Alemania, por única vez en su historia, tuvo que tragarse la humillación de clasificar a la Copa del Mundo por la vía del repechaje. El meteorito que extinguió a los dinosaurios, la caída de Constantinopla, la revolución industrial. Hay eventos que marcan el fin de una era, y en la Premier League, los días del Arsenal como club respetado alrededor del mundo se acabaron definitivamente la tarde del 28 de agosto de 2011 en Old Trafford. No solo fue la peor goleada que recibieron los Gunners en un siglo, sino quién se las endosó. Las nuevas generaciones no tienen idea lo que eran los duelos Manchester United-Arsenal a principios de siglo, pero quienes somos lo suficientemente betabeles para contarlo, sabemos que esos partidos entre Sir Alex Ferguson y Arsène Wenger eran la guerra. Ahora, quien repase el 11 titular del Manchester United en aquel partido juraría que los 8 goles se los tragaron ellos. Johnny Evans, Phil Jones, Chris Smalling, Tom Cleverley, Anderson, Danny Welbeck. Salvo Rooney y tal vez De Gea o Evra, ningún histórico ni nada parecido. Eso sí, Welbeck fue reemplazado en el primer tiempo por Chicharito, que no metió gol porque fue la noche de Wayne Rooney con 3 anotaciones, 2 de ellas en tiro libre. Y por si se lo preguntaban, Wojciech Szczesny era el portero del Arsenal que no pudo parar ni un taxi. Según una encuesta entre los aficionados del Manchester United, el 8-2 al Arsenal fue el mejor partido de su equipo en toda la historia de la Premier League. Ahora bien, como al PSV un año antes, la escandalosa goleada para términos prácticos al United no le sirvió de nada. Fueron muy pocas las veces en que los Red Devils de Ferguson no ganaron la Premier League. Y esa temporada es justo una de ellas. Increíblemente, la ganó el Manchester City con aquel gol de Agüero al minuto 96 por diferencia de goles. O sea, que el Manchester United debió haber ganado 16-2 al Arsenal para salir campeón. Por supuesto que la combinación de un 8 y un 2 en el fútbol ya no evoca inmediatamente el hundimiento del Arsenal, sino al Barcelona, al Barça y esa inolvidable victoria contra el West Ham. No, ¿verdad? Pues no, el marcador 8-2 ilustrará para siempre la debacle del Barcelona, la noche en que de una vez por todas pagó en el campo las catastróficas decisiones de su presidente José María Bartomeu. El Barça puso en la cancha del Benfica a jugadores de la talla y del precio de Frenkie de Jong, Luis Suárez, Antoine Griezmann, Arturo Vidal, Sergio Busquets y entre otros al capitán Lionel Messi. Se jugaban los cuartos de final de la Champions League 2020 a partido único en Lisboa, a puertas cerradas y con llave como para darle privacidad al Barça en un momento tan degradante. 7 años antes, el Bayern Múnich ya había sido responsable de la mayor zarandeada sufrida por el Barça moderno, el 7-0 global en la Champions League 2013, una goleada tremenda gestada en 180 minutos. 7 años después, le tomaría la mitad del tiempo hacerle 8. Si bien al minuto 25 el marcador era todavía decoroso y el partido se sentía más o menos parejo, más o menos de ida y vuelta. El Bayern Múnich lo ganaba 2-1, pero 5 minutos después, Thomas Müller hizo su segundo y ya era goleada. Bayern 4, Barcelona 1. Cuando eventualmente Joshua Kimmich hizo el 5-2, parecía que ahí quedaba. Humillante, sí, pero una goleada entre tantas.
Luego, al minuto 82, hasta el minuto 82, apareció por fin Robert Lewandowski con su primer gol. La deshonra estaba consumada, 6-2. E increíblemente, todavía faltaba lo peor, porque entre todos los jugadores del mundo vino a ser Philippe Coutinho, el tercer fichaje más caro de la historia del fútbol, incluso hoy, en 2024, el que pertenecía aún al Barcelona, el que no hizo nada ni en el Barça, ni en el Bayern, ni en ningún lado, pero que pasaba por ahí y metió no uno, sino 2 goles para sellar la peor goleada del cuadro catalán en 75 años. 11 años antes de firmar su sentencia andaluz, el mejor Barça de todos los tiempos, seguramente el mejor equipo de todos los tiempos, nació oficialmente en el Estadio Santiago Bernabéu, en el que también resultó el día de bautizo de Lionel Messi como falso 9 y mejor jugador de sus tiempos, tal vez de todos los tiempos. Como ocurrió en el 2-8 ante el Bayern Múnich, hubo un momento en que el partido contra el Real Madrid fue un partido de fútbol con ocasiones y goles para ambos. Gonzalo Higuaín abrió el marcador. Carles Puyol le dio la vuelta con esa celebración tan inmortal como fue el resultado final. Y así, un toma y daca hasta el minuto 57. Y nadie esperaba otra cosa. Era la recta final de la temporada. El Madrid le había recortado cierta desventaja al Barça. Y cómo no, pues llegaba con impresionante racha de 17 victorias y un empate en lo que llevábamos de 2009. Luego, Guardiola puso a Messi como falsa referencia en ataque. La defensa del Madrid le permitió acompañarse en medio campo con Xavi y Andrés Iniesta, mientras esperaba sin sospecharlo a ser masacrada. El 2-6 que firmó Piqué se convirtió en la primera y única vez en que el Real Madrid aceptó 6 goles en su estadio. Un par de años después, ya con José Mourinho, el Madrid cayó 5-0 en el Camp Nou. Otro partido histórico, pero 5-0 son marcadores más o menos habituales en esto del fútbol. Aunque hay un 5-0 que come aparte, porque para empezar no fue 5-0, sino 0-5, que es mucho peor. En fútbol, el orden de los factores sí altera el producto. Eliminatoria Conmebol rumbo a Estados Unidos 94. Argentina había sido campeona del mundo tan solo 7 años atrás, subcampeona del mundo en 1990 y campeona de América en 1991 y en 1993. Tan solo 2 meses después de vencer a México en la final de la Copa América, la albiceleste sufrió la peor humillación de su historia en un abarrotado estadio monumental. Argentina nunca había perdido un partido eliminatorio en casa y mucho menos aceptado 5 goles hasta ese baile épico cortesía de la Colombia del pibe Valderrama. 2 goles de Freddy Rincón, un par del Tino Asprilla y el quinto del Tren Valencia. Era el juego final de la eliminatoria y Argentina estaba quedando fuera de la Copa del Mundo porque al mismo tiempo jugaban Paraguay y Perú. Los andinos tenían 0 puntos en 5 partidos. Todo lo que tenía que hacer Paraguay era propinarle su 6ª derrota, ir al Mundial y dejar fuera a Argentina. Pero no, Paraguay solo pudo empatar 2-2 en Perú, Colombia al Mundial y Argentina a jugarse el repechaje en Australia. Humillada como nunca, pero viva. Año 2023, qué tiempos aquellos. Taylor Swift rompiendo récords, ChatGPT desatando el pánico, el Manchester United haciendo el ridículo. Un año como cualquier otro. El United venía de tocar fondo unas cuantas veces ya en la joven década. El equipo de Erik ten Hag perdió 4-0 contra Brighton en 2022 y contra Brentford también en 2022, pero eso no fue nada comparado con el 1-6 en Old Trafford acontecido en 2020 cuando Ole Gunnar Solskjaer fue víctima de abuso por el Tottenham de José Mourinho. Y aún faltaba la peor de todas en esta caída al abismo sin frenos. 0-5 en Old Trafford ante Liverpool en 2021, considerado el mejor partido en la historia de la Premier League para la afición de los Reds. Pero es que cuando votaron no tenían idea de lo que aguardaba 2023. Se venía ahora sí lo bueno. El
El Liverpool era un desastre, media tabla. El United, a 12 jornadas del final, mantenía el paso del Arsenal y el Manchester City en la lucha por el título. El primer tiempo no dio ninguna pista de lo que se avecinaba. No es que el primer gol de Liverpool cayera hasta el minuto 43, es que fue su primer disparo a portería en todo el juego. El United, que llegó a ese partido, al gran clásico de Inglaterra, sintiéndose favorito por primera vez en por lo menos 10 años y con las deudas pendientes y muy frescas del 0-5 de 2 años atrás, se comió 6 más en el segundo tiempo. Ni siquiera es que el United se quedara con 10 jugadores o algo así, no, simplemente colapsó. Los goles de Liverpool cayeron en cascada como si estuviéramos de vuelta en 2017 hasta que se gestó una más para la colección. La mayor goleada en la historia del United y ante un Liverpool en horas bajas. Volviendo a la caída de Constantinopla, al deshielo y todos esos eventos que representan un cambio de era, la historia del fútbol moderno tiene su punto de inflexión en este partido de 2011. No la historia del fútbol en la ciudad de Manchester, tampoco la historia de la Premier League. Dije y reafirmo, la historia del fútbol, porque a partir de ese momento fue evidente a los ojos del mundo que cualquier equipo del planeta financiado por el interés de un estado podía aplastar a cualquiera de los gigantes tradicionales. La puesta en escena ocurrió sobre la tarima del Teatro de los Sueños. El 11 del Manchester United era casi idéntico al que apenas 7 semanas atrás despedazó 8-2 a lo que quedaba del Arsenal. O sea, jugaban Rooney y 10 más, pero ahora sí les dieron su merecido, con 2 goles de Mario Balotelli y una camiseta que con los años pasó a ser más trascendente que el propio delantero italiano. Why always me? Todo estaba tranquilo en realidad hasta el minuto 90. 1-3 era una caída dolorosa para el equipo de Ferguson, pero es que la otra mitad de los goles cayó en tiempo de compensación. Fue la peor derrota en toda la historia de Sir Alex Ferguson como jugador y entrenador. No lo digo yo, sino él mismo. Para el Manchester United fue su caída más sangrienta en 80 años, aunque como ya vimos, ese récord no duraría mucho. Seguramente el partido que más se recordará en la historia de las Copas Mundiales, si quitamos las finales, es la semifinal de Brasil 2014 entre el anfitrión y la selección alemana. Brasil, por supuesto, era favorito, pues jugaba en casa, aparte por aquello de que nunca en la historia un equipo europeo había venido aquí a ganar un mundial celebrado en nuestro continente. Pero la masacre fue de una magnitud tan bestia que al minuto 29 el partido ya iba 0-5. A partir de ahí, Alemania le hizo descuento a un pentacampeón que fue aplastado como nunca antes, y en su casa, y en un mundial, y en semifinales. Es que no hay más ingredientes que agregar a la tragedia perfecta. Bueno, sí hay. El partido estaba marcado por la ausencia de Neymar, y sí, ya daba grima ver a David Luiz cantar el himno como poseído mostrando la camiseta de su compañero. Mirarlo en perspectiva sabiendo cómo acabaría la cosa, eso ya rompe el récord mundial de cringe. La dura paternidad de América sobre Cruz Azul empezó a engendrarse en la final de 1989. Luego, entre 2003 y 2010, América le ganó 7 veces seguidas y tras algunos empates tuvieron que pasar 16 partidos para que por fin el Cruz Azul le ganara un maldito juego al que considera su acérrimo rival. Pero faltaba lo peor. Final de 2013. El Cruz Azul parecía romper por fin su maldición de no ganar el título y cobrarle todas al América, que jugando con un hombre menos todo el partido metió los 2 goles que necesitaba en tiempo de compensación, el último de ellos del portero. En 2016, Cruz Azul ganaba 3-0
y acabó perdiendo 4-3. En 2018 el Cruz Azul llegó a la final como superlíder y perdió otra vez contra el América. Es que podría ser un top 10 exclusivo de derrotas cementeras en el clásico joven. Una más humillante que la anterior. Y en primer lugar estaría la peor goleada de su historia. La que recibió justo cuando parecía por fin haberse comido a esos fantasmas que le persiguieron durante décadas. Pero no. Luego de por fin ganar la Liga MX en 2021, en 2022 al Cruz Azul le propinaron la peor derrota de su historia. 7-0 a manos de ¿quién más? 7 goles anotados por 7 americanistas distintos. Hasta aquí las actuaciones más miserables a nivel colectivo, pero permítanme recordarles que en este video hablo de las peores actuaciones, los días de perro que tuvieron determinados jugadores en donde todo les salió mal. Pueden visitarlo encontrando el link aquí abajo en la descripción y también pueden visitar mi cuenta de Instagram, hacerse miembros porque no hay una reacción tan increíble como esperaba. Sé que muchos de ustedes lo están dejando para después, háganlo ahora. Si es que les parece buena idea, ahora que ya viene el fin de semana. Por lo demás, dejen sus comentarios porque los de allá, los de acá, y nos vemos en la próxima entrega.